querido público y bienvenidos nuevamente a su podcast Sancho Educa, un espacio para estudiantes y amantes de la literatura. Hoy, como invitados, tenemos a unas personas bastante especiales que van a hablarnos y explicarnos un tema bastante solicitado por ustedes últimamente. Sin más preámbulo, vamos a ello. Nuestros invitados hacen parte de un grupo universitario llamado Litecríticos. Bienvenidos, chicos. Muchas gracias, Sol. Mi nombre es Ángeles Zambrano y es un placer estar aquí. Para mí también es todo un placer estar aquí, gracias por tu invitación. Y mi nombre es Uber Roldán. Mi nombre es Emily Rondón y, como lo acabas de decir, pertenecemos a un grupo denominado Litecríticos, donde básicamente investigamos y analizamos todo lo relacionado a la literatura, desde las ramas literarias hasta las teorías que surgen de ella. Bueno, precisamente ese es el tema que vamos a tocar en nuestro podcast el día de hoy, pero centrándonos en la teoría formalista, la cual es una postura teórica que favorece la forma por encima de las preocupaciones temáticas dentro de un texto o en su relación con el mundo exterior. Entonces, Emily, teniendo en cuenta esto, ¿por qué no nos cuentan un poco sobre la historia y pues cómo surgió toda esta teoría? Claro, siguiendo el hilo de esta teoría, surgió por primera vez en partes de Europa del Este, principalmente en Rusia y en Polonia, con grupos literarios críticos como el Círculo de Moscú y la Lengua Poética Opohaz. Y Opohaz no era el grupo liderado por Víctor Slovétsky y el otro nombre que se me escapa. Sí, el otro nombre que no recuerdas es Boris Eichenbaum. Incluso, el Círculo de Moscú estaba liderado por Roman Jakobson. Todo esto sucedió a principios del siglo XX, que tuvo su repercusión en todo el siglo. Nació gracias a los códigos de los movimientos de la época, que llevó a una serie de repercusiones para aquellos formalistas como lo fueron las revoluciones lenistas, es decir, de los marxistas que estaban en contra de ellos. Además, la influencia del estructuralismo, el futurismo, en contraposición con el simbolismo. Los formalistas rusos fueron unos críticos que creían que la literatura debía estudiarse de acuerdo con la estética de su forma. Uno de sus aportes fue el abandono de la perspectiva externa. Hay muchos tipos de forma, pero lo específico de las estructuras es que están ligadas a desempeñar una función estética, como se establecen y se renuevan constantemente. Además, aquí es importante recalcar que los formalistas fueron muy rechazados por la sociedad, debido a cómo ellos veían la perspectiva desde la literatura de una manera más entre la forma y la función que tienen de ellos. Interesante, Emily, lo que quiere decir que básicamente la teoría formalista se centraba en el estudio de la literatura, pero de una manera más formal. Exactamente, Sol. Lo que sucede es que en esa época los formalistas no se centraban en la vida o en el contexto del autor, sino más bien en un contexto literario, unas figuras retóricas, la estructura del texto. Los formalistas eran como una burla a la apariencia. Y esta apariencia de las cosas en la forma y no en la esencia paradójica del objetivo del texto. ¡Wow! Me parece muy interesante esta teoría, y teniendo en cuenta que la mayoría de nuestro público son estudiantes de lengua castellana, puede ser una herramienta muy funcional para el análisis de obras literarias y para entender el lenguaje de una mejor forma. Ha de suponer que esta teoría tiene sus respectivos teóricos, ¿cierto? Me parece muy importante escuchar las posturas de cada uno al respecto. Por supuesto, Sol, y es que es importante conocer a los teóricos que conforman esta teoría. Entre ellos tenemos a Víctor Slovétsky, a Roman Jakobson y a Boris Eichenbaum. Los tres rusos hicieron grandes contribuciones a esta teoría, como por ejemplo el término de desfamiliarización por parte de Slovétsky, que básicamente trata de desprenderse de lo conocido en el texto para tener una perspectiva mucho más fresca al respecto, a diferencia de Jakobson, que se centró más que todo en la forma y la estructura del lenguaje al ser un lingüista, aportando el término literariedad que distinguía la lengua poética del discurso normal. Por último, tenemos el trabajo de Eichenbaum, que se destaca por su estudio en la métrica y la prosa a nivel poético, quien también propone la teoría del método formal, donde básicamente afirma que la percepción poética es la percepción de la forma. Interesante, Ángeles. Me parece muy grato conocer sobre esos autores y sus contribuciones a la teoría formalista. Y bueno, ahora me gustaría hablar sobre un libro que me parece interesante para esta teoría. Se llama Zoológicos Urbanos y sé que hoy lo trajeron ustedes para explicarnos mejor la teoría. Sí,
De hecho, Sol es un libro muy propio de nuestra cultura colombiana. Es una serie de colecciones de columnas periodísticas de Alejandro González Ochoa y una compilación de cuentos del escritor colombiano Rafael Chaparro Nadieri. Lo que es bastante interesante porque son textos que hablan sobre la violencia urbana en Bogotá. Eli, sinceramente, esta obra me parece muy importante y muy influyente en nuestra cultura y nuestra identidad. Y pues bueno, es momento de preguntarle a nuestro apreciado público. Vamos con la pregunta de la semana. ¿Cuál considera usted que es una obra bien propia de nosotros los colombianos? Una obra que nos represente, nuestra cultura, nuestra gente. Mejor dicho, ¿qué obra le sabe a Colombia? Leeremos como siempre sus respuestas en nuestro segmento de comentarios. Bueno, continuando, justamente me preguntaba si esta obra del zoológico urbano puede ser analizada desde la perspectiva de la teoría formalista. Claro que sí, Sol. De hecho, ya anteriormente nos habíamos tomado la tarea de analizar con la teoría formalista uno de los textos que conforman el libro, el cual se llama El Semáforo, un estado de ánimo. Ya veo, ¿y cómo realizaron todo este análisis? Lo primero que hicimos antes de empezar el análisis es hacer una lectura exhaustiva del texto. Luego, seguimos una serie de pasos que proponen los tres teóricos que mencionamos anteriormente de acuerdo a su teoría. Primero, tenemos que identificar la estructura planteada por Roman Jacobson, quien destacó la importancia entre la forma estructural del texto. En el cuento, El Semáforo, un estado de ánimo que cuenta con 4 segmentos llamados de la siguiente manera. El primero es Sangre Pesada, el segundo, Los Rieles del Smog, el tercero, Un poeta chino en la avenida Caracas y por último, una película muda. Con un total de 14 párrafos, además de la fecha de publicación del texto al pie de la hoja que dice lo siguiente: La Prensa de Bogotá, 13 de noviembre de 1988, página 13. Lo que nos dice que se trata de un texto que fue publicado en una revista, o sea, es un texto periodístico, específicamente llamado columna de opinión. Al contar con un texto llamativo, una tesis atrapadora y una serie de elementos narrativos y concepciones del autor sobre la esencia urbana que ocurre en un semáforo en Bogotá. Y un segundo paso para realizar el análisis formal, tenemos que analizar los elementos formales del texto, que es algo que propone Eichenbaum, ¿sí? Siguiendo con el ejemplo de zoológicos urbanos, a pesar de que el texto pues, no tiene métrica, sí contiene un ritmo poético bastante interesante. Y esto es gracias a las figuras retóricas que se encuentran en el texto. Bueno, precisamente para eso están las figuras retóricas, para embellecer el texto. Y pues, ¿cómo qué figuras retóricas encontramos en este cuento? Bueno, para empezar, el texto nos recibe con la siguiente frase: los semáforos no son objetos tan inocentes como a primera vista puede parecer. Como están dándonos cualidades humanas a un objeto que es un semáforo, eso sería una figura retórica llamada personificación, ¿ok? Luego el autor nos deleita con otra frase que en mi opinión es una de las más hermosas, que dice así: tras el concierto de los pitos y tienen su crepúsculo en el horizonte del smog, ¿sí? Pues a simple vista esto nos quiere reflejar de que el momento donde están los autos, pues pitan, ¿sí? El humo sale de ellos y pues encontramos de hecho diversas similes, ¿sí? Como los semáforos de los autos parecen caballos de acero en la pista del hipódromo, ¿sí? Y también encontramos figuras retóricas como la metonimia, ya que se refiere al semáforo como un objeto de poder, de control, ¿ok? También encontramos antítesis como una frase que dice: la vida es una farsa motorizada, ¿sí? Entonces, como pueden darse cuenta, ¿sí? Este texto es muy rico en figuras retóricas. Luego viene mi parte favorita del análisis, que se llama desfamiliarización, ya que las metáforas que el autor recurre constantemente se vuelven extrañas para nosotros en diferentes funciones y contextos de un texto. Un prepuesto por Slovinsky, que básicamente es que lo familiar parezca extraño.
En este caso, lo extraño, el hecho que el autor refleja gran parte de su cultura relacionándola con un simple semáforo, y pues hay semáforos en todo el mundo, ¿por qué relacionarlos con la cultura colombiana? Proseguimos con el siguiente paso de nuestro análisis, que es la identificación de los signos. Esto es propuesto por Roman Jacobson, que si bien él, al ser un lingüista, resaltó la importancia de la semiótica respondiendo a la pregunta de Uber. Precisamente por esa razón, el autor relaciona el semáforo con la cultura colombiana. Al tomarlo como un símbolo, el semáforo viene a ser una representación. Por eso en el texto se enfatiza sobre sus colores y lo que representa para nuestra cultura. Un signo de control que encierra las clases sociales y frenan frente a un semáforo. Y ahora tenemos el último paso para realizar este análisis, que es analizar la narrativa del texto, ¿sí? En este caso, el narrador del texto está en tercera persona, donde el único personaje sería el narrador, ¿sí? Quien expresa de manera simbólica la relevancia de un semáforo en una zona urbana de Bogotá, o los sentimientos, las situaciones y vidas que transcurren a la espera del semáforo. Todo este análisis para buscar una crítica objetiva, un punto de vista que se centra únicamente con la forma estilística del texto. ¿Y cuál sería esa crítica? Es un texto que está estructuralmente bien. Sin embargo, el autor se cedió en el uso de metáforas que repetían lo mismo, pero si hablamos formalmente, es un texto que vale la pena leer. Entonces, para recordar, querida audiencia, si quieren realizar este tipo de análisis, no olviden, en primer lugar, identificación de la estructura; segundo, análisis de los elementos formales; tercero, desfamiliarización; cuarto, identificación de los signos; y por último, análisis de su narrativa. Bueno, finalmente quiero agradecerles a nuestros invitados por estar aquí y ser parte de nuestra prueba de un nuevo formato, que es el video podcast. Quiero agradecer al profesor Eduardo Granado por su orientación y finalmente, y como en cada episodio lo digo, para mis queridos lectores, tomen agua todos los días, recuerden que sonreír es terapéutico y que leer es un arma para revolucionar el mundo. ¡Hasta luego!